Queridos alumnos, bienvenidos a la grabación del tema 13, la decadencia del Imperio de los Austrias. Este tema continúa directamente el tema anterior, seguimos de hecho con la misma familia de reyes. Si en el anterior tema habíamos estado hablando de Carlos I y Felipe II, ahora vamos a hablar de sus descendientes. Felipe III, hijo de Felipe II, Felipe IV, hijo de Felipe III, y Carlos II, hijo de Felipe IV. Estos reyes, a diferencia de lo que habíamos visto con Carlos I y Felipe II, van a tener menos importancia, menos interés en gobernar y van a dejar el gobierno en manos de sus favoritos, lo que se llaman los validos, grandes nobles que en la práctica acabarán teniendo el poder que deberían tener los reyes. El duque de Lerma para Felipe III, el conde duque de Olivares para Felipe IV y Juan José de Austria para Carlos II, entre otros. Estos son los válidos más importantes. Es una muestra de cómo poco a poco los reyes se van despreocupando del gobierno y van dejando que otros nobles campen a sus anchas. Este va a ser uno de los grandes problemas que va a haber en esta época, porque esto va a significar que dentro de la corte de los reyes va a haber continuas conspiraciones e intrigas de nobles que intentan hacerse con este poder absoluto y que en muchos casos, una vez lo tienen, van a intentar favorecerse a sí mismos, es decir, conseguir beneficios para compensar todos los esfuerzos que han tenido que realizar para llegar a esta posición de poder, con lo cual la corrupción va a aumentar enormemente. Otro gran problema va a ser que los propios reyes van a acabar siendo personas más débiles y con menos iniciativa. El gran caso que ejemplifica esto va a ser Carlos II. Como sabéis, los reyes eran fruto de una relación incestuosa, es decir, se casaban entre miembros de la misma familia. Y a base de hijos e hijos e hijos, todos ellos de padres que eran familiares entre ellos, acabará habiendo grandes problemas genéticos dentro de estas familias. Un gran ejemplo va a ser Carlos II, que lo vemos aquí. Estos son algunos ejemplos de comentarios que se hicieron sobre Carlos II por ejemplo, en la autopsia, cuando murió, o incluso de su propio nacimiento, o de cómo era durante su vida. En general era una persona enfermiza con grandes problemas físicos y mentales. Le llamaban Carlos II el hechizado porque decían que le habían lanzado una maldición o que le habían hecho enfermar con brujería, con magia, mezclando sesos de mono en su chocolate, decían algunos médicos. En cualquier caso, era una persona con graves problemas físicos y mentales. Y desde luego, si apenas podía, como dice aquí, permanecer 1 o 2 horas fuera de la cama, que había que ayudarle a subir o bajar de la carroza, desde luego no estaba en condiciones de gobernar un imperio tan importante él solo. Además, va a ser un momento en el cual la situación económica se empeora enormemente. Va a ser un tiempo de una grandísima crisis económica que va a aumentar cada vez más las diferencias entre ricos y pobres. Aquí vemos personas pidiendo limosna a los miembros de las órdenes religiosas. Por ello, decimos que es una época de declive, de decadencia, de pérdida de poder, de pérdida de importancia, en todos los niveles. Se van a perder territorios, es decir, territorios de este inmenso imperio que habíamos estado comentando, van a ir perdiéndose a manos de los diferentes enemigos del reino. Van a tener que dejar espacio para las nuevas potencias que van a surgir, es decir, nuevos países que van a cobrar cada vez más importancia, sustituyendo el vacío de poder dejado por el Imperio Español. Sobre todo va a ser el caso de Francia y después de Inglaterra. Además, van a tener que hacer frente a la corrupción, es decir, al abuso de poder por parte de grandes nobles que van a intentar conseguir su propio beneficio, a intrigas por alzarse a los grandes puestos de poder y la venta de cargos. Esto es muy importante, cargos, títulos nobiliarios, cargos dentro de la iglesia
o puestos políticos o, por ejemplo, las encomiendas de América se compran y se venden. Con lo cual, si una persona ha pagado una gran cantidad de dinero para convertirse en obispo o encomendero o consejero del Real Consejo de Castilla, lo que va a buscar es que ese puesto le produzca beneficios, con lo cual se va a fomentar esta actuación egoísta por parte de los cargos políticos. Debido a los múltiples problemas, a las guerras, a la revolución de los precios que ya habíamos visto, a los gastos que tenía la nobleza y el rey, el Estado va a estar cada vez más endeudado. En esta época no se distinguía el dinero del rey y el dinero del reino, eran básicamente lo mismo. Con lo cual los gastos que tenía el rey van a repercutir en la riqueza del reino. La hacienda española se va a endeudar con banqueros extranjeros, sobre todo alemanes e italianos, y en varias ocasiones va a tener que recurrir a la bancarrota, que es declarar la imposibilidad de pagar sus deudas. Esto, por supuesto, supone que un imperio tan poderoso como el imperio de los Austrias empieza a ser cada vez peor considerado. Si un imperio que domina medio mundo no es siquiera capaz de pagar sus deudas, quiere decir que su poder se está perdiendo. Además, la propia sociedad va a contribuir a esta pérdida de importancia. Va a haber una mentalidad rentista. La expresión vivir de las rentas viene de esto. Es decir, el gran objetivo de los habitantes de este imperio era lograr una situación en la cual pudieran vivir sin trabajar. Vivir de las rentas. Es decir, tener una serie de tierras o de posesiones que alquilasen a otras personas, esas personas les pagasen un alquiler y ellos pudieran vivir de eso sin tener que trabajar en ningún tipo de oficio. ¿Qué ocurre? Una sociedad en la cual cada vez más gente intenta hacer eso es una sociedad que tiene cada vez menos trabajadores. Si las grandes fortunas, en vez de crear compañías comerciales, industrias, poner en cultivo nuevas tierras, crear obras públicas, etcétera, solamente intentan conseguir beneficio de los alquileres de sus bienes, no se está produciendo riqueza, solamente está pasando de manos de unos a manos de otros. Y esto va a causar muchos problemas y sobre todo grandes situaciones de pobreza por parte de estas personas que tenían que pagarle los alquileres cada vez mayores a estos nobles y estos grandes poderosos. En la época de Felipe III va a haber todavía un momento de calma. En realidad, Felipe III va a ser un rey durante cuyo reinado no pasan muchas cosas, en realidad. Y eso en la época se consideraba algo malo. Es lo que algunos historiadores llaman la Pax Hispánica, que es una especie de recuerdo de la Pax Romana. Es un momento en el cual el Imperio Español era muy poderoso y va a haber paz en sus distintos territorios. Esto en realidad en la época no era del todo bien visto, porque quería decir que el rey no estaba haciendo nada para que se le recordase en la posteridad, pero desde luego, del punto de vista de los ciudadanos individuales, era bueno. Uno de los grandes hitos de esta Pax Hispánica va a ser la tregua de 1609 con Holanda, con las Provincias Unidas de los Países Bajos, con lo que los españoles llamaban Flandes, que es uno de los grandes enemigos del Imperio Español. Recordad que estaban dominados por los Austrias, pero querían independizarse, eran calvinistas, querían gobernar sus propios territorios y fueron a la guerra en numerosas ocasiones. Pero en 1609 se firma lo que se llama la guerra de la tregua de los 12 años, que mantiene estos 12 años de paz entre los dos territorios. En realidad esta tregua fue, como habíamos dicho, de la paz de Augsburgo para Carlos I, una especie de derrota para los reyes de España, porque indicaba que habían tenido que firmar una tregua, por lo tanto era una guerra que no habían sido capaces de ganar. Y se considera que es una forma de reconocer de facto, es decir, no oficialmente, pero en la práctica, la independencia de las Provincias Unidas, porque habían demostrado que no podían hacerles seguir sus leyes, sino que tenían que firmar una tregua.
Con Felipe IV, una de las grandes acciones que se va a llevar a cabo va a ser lo que se conoce como la unión de armas. La unión de armas la va a implantar, a intentar implantar esta persona, el conde duque de Olivares, que era el valido de Felipe IV, es decir, el favorito, la persona que gobernaba en su lugar. La unión de armas consiste en intentar integrar los distintos territorios de la monarquía. Recordad que desde los Reyes Católicos hemos estado diciendo que los territorios que formaban lo que hoy en día llamamos España y el Imperio Español no eran un solo país, sino que cada uno tenía sus leyes, sus características, etc. Vale, con el Conde Duque de Olivares se intenta poco a poco evitar esta separación de los territorios. Aquí vemos en el testamento de Felipe II que enumera los territorios de los cuales es rey como una forma de prestigio, porque siempre queda mejor decir soy el rey de Castilla, León, Aragón, las dos Sicilias, Jerusalén, Portugal, Navarra, Granada, Toledo, Valencia, Galicia, Mallorca, Sevilla, Cerdeña, Córdoba, Córdoba, Murcia, Jaén, los Algarbes, las islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierras de la mar Océana, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Brabante, Milán, Conde de Habsburgo, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, etc., en lugar de simplemente decir soy el rey de España. Pero también porque cada uno de estos territorios tenía sus derechos, sus propios fueros, que tenían que ser reconocidos de forma independiente. Y de hecho, la mayor parte de estas guerras que hemos estado diciendo eran guerras libradas por Castilla. Castilla era el reino más grande y más rico, más importante de los que se poseían en este momento, teniendo en cuenta que además Castilla controlaba América también. Por lo tanto, la mayor parte de las tropas, el dinero, etcétera, salían de ahí. Mientras que, por ejemplo, Aragón apenas participaba. Por ello, se intenta la unión de armas para unificar un poco más estos territorios. Sobre todo la ayuda militar que proporcionarían. Aquí vemos, en 1626, lo que se intenta. Los distintos reinos tenían que aportar soldados a las guerras de la monarquía. Esto hoy en día parece evidente, pero en la época no era así. La mayor parte del peso militar lo tenía Castilla y, por ejemplo, Aragón prácticamente no participaba. Lo que va a llevarse a cabo es obligar a que todos los reinos, aquí vemos que eran Castilla, que incluía las Indias, América, Portugal, recordad que Felipe II se había convertido en rey de Portugal, todo el reino de Aragón, que incluye Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, bueno, todos los territorios italianos que estaban también formando parte del reino de Aragón, Sicilia, Nápoles, Milán y Flandes y el Franco Condado. Cada uno de estos territorios tenía que aportar un cierto número de tropas. Castilla era el territorio más poblado y el más rico, y de hecho contando América el más grande, y por lo tanto seguía proporcionando muchas más tropas que el resto, pero aún así todos los demás tenían que contribuir. Como os podéis imaginar, pasar de apenas contribuir a tener que dar tropas, impuestos, etcétera, para la guerra, no le va a sentar bien a la mayoría de los reinos, con lo cual va a haber continuas rebeliones y protestas contra esta unión de armas, que al final en realidad no se va a llevar a cabo completamente, porque hubiera supuesto una rebelión total. A todo ello se suman una serie de problemas, de los cuales quizás el más importante es lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, que es una guerra que, como su propio nombre indica, duró 30 años y asoló prácticamente toda Europa. Es una guerra que, como tantas otras de la época, comenzaría por, entre otras cosas, por la religión. Es un conflicto, sobre todo del centro de Europa, de Alemania, también participaron Dinamarca, Suecia, Francia, Austria, España, los territorios italianos, los territorios holandeses, etc., por la religión en gran medida. Vemos en diferentes colores las diferentes confesiones religiosas, las diferentes religiones que existen, tanto en el Imperio Alemán como en los Países Bajos. Este territorio era español
Estos son las Provincias Unidas, es decir, los que se rebelan contra España porque eran calvinistas, como veis aquí. Y estos son los territorios que siguen fieles a España porque eran católicos. Con lo cual, este es un foco de conflicto que de hecho es parte de lo que se conoce como la Guerra de los 80 años, que está metida dentro de la Guerra de los 30 años, o se incluye, aunque empieza antes y termina después, por eso dura 80 años, y los territorios del imperio. Recordad que los reyes de España ya no son emperadores del Sacro Imperio, pero eran miembros de la misma familia, todos eran Habsburgo. Así que cuando el emperador va a la guerra, los reyes de España van a la guerra también. Va a haber continuos conflictos que van a dejar una profunda huella en la mentalidad de la época. Va a ser una visión negativa con gran importancia de la muerte, de los sufrimientos de este mundo y de la esperanza en la vida del más allá. Recordad cuando hablábamos del renacimiento y de este afán por disfrutar de la vida, de los sentidos, del mundo que le rodea. Esto, con esta situación de crisis, va a limitarse en gran medida. Este es un cuadro conocido como la Ronda de Noche, en el cual vemos una compañía de soldados disponiéndose a marchar. Este, por supuesto, el cuadro de Velázquez, Las Lanzas o La rendición de Breda, que es la conquista de una ciudad, de la ciudad de Breda, que la vemos al fondo, una ciudad holandesa, por parte de las tropas españolas. Este es el general Ambrosio de Spínola, con el ejército español. Y es la rendición en 1624, como parte de esta guerra de los 30 años y guerra de los 80 años. La guerra va a arrasar prácticamente por completo Europa. Va a haber saqueos, destrucciones, destrucción de cosechas, de pueblos, etcétera, por todas partes. Muertes, también va a suponer hambruna por la destrucción de las cosechas, expansión de las enfermedades, etc. Y por supuesto castigos. Al fin y al cabo, como era una guerra religiosa y en algunos territorios era una auténtica guerra civil, en cuanto se descubría que personas habían estado ayudando al enemigo o eran de la religión contraria o no habían dado todo su apoyo, se las reprimía duramente. Por ejemplo, aquí vemos ahorcándoles. Y estas guerras van a contar con la participación de los que se conocen como los tercios españoles, este sistema de ejército de infantería, que será importantísimo en la época de Carlos I, Felipe II y de los Austrias menores, que son los que tenemos ahora, pero que poco a poco va a ir perdiendo importancia. De hecho, será en la batalla de Rocroi, en 1643, cuando los tercios sean derrotados, y se considera que es el punto de partida a partir del cual el Imperio Español va a empezar a perder su hegemonía, a perder su importancia cada vez más y más y más. Hasta que se firma la Paz de Westfalia en 1648. La Paz de Westfalia va a ser importantísima porque pone fin a esta guerra de los 30 años. Sabiendo que la paz se firma en 1648, es evidente que la guerra de los 30 años empezó 30 años antes, en 1618. Y va a obligar a los combatientes del Imperio Español, al Sacro Imperio Romano Germánico, a reconocer una serie de derechos de otros países independientes. Y va a ser uno de los puntos finales de la hegemonía española, de la importancia de España en el mundo, y va a partir de este tratado a convertirse en un país en decadencia. ¿Quién va a sustituirle como país más importante de Europa? Francia, fundamentalmente. Con lo cual se pierde la hegemonía. Recordad, la hegemonía es el poder absoluto de una persona o de un grupo de personas. La hegemonía hasta aquí la habían tenido los españoles, o por lo menos los Austrias, los Habsburgo, que dominaban tanto el Imperio Español como el Sacro Imperio. Pero poco a poco lo van a ir perdiendo. Se llegan los acuerdos con Inglaterra. Lo mismo, esto es simplemente tener que llegar a un acuerdo ya quiere decir que por lo menos se consideran en situación de igualdad. Si los españoles hubieran podido vencer fácilmente a los ingleses, no hubieran llegado a un acuerdo con ellos. Se firmará con los Países Bajos la tregua de los 12 años. Esto también es importante porque los Países Bajos recibían ayuda de Inglaterra. Si hay un acuerdo con Inglaterra de forma que no se van a perjudicar mutuamente, quiere decir que los ingleses ya no ayudarían
a los holandeses, con lo cual no podían continuar la guerra. Además, los propios españoles no querían seguir con esta guerra que estaba costándoles muchísimo dinero y muchísimos hombres. Se lleva a cabo la unión de armas con el conde duque de Olivares para intentar unificar los ejércitos de la monarquía. Se entrará en la guerra de los 30 años, que supondrá un terrible golpe para la economía, para los ejércitos, para la situación política de España. Y en 1648 se firma la Paz de Westfalia, que es el fin de la hegemonía española y el comienzo del auge francés. Esto no quiere decir que España de pronto se convierta en un país sin importancia, seguía siendo el imperio más grande de la época y tenía muchísimo poder, pero ya no va a ser este imperio hegemónico, este territorio con el poder absoluto que era antes. Además, a esto se une una serie de conflictos internos, sobre todo en una fecha terrible para el Imperio Español, que va a ser 1640. 1640 es una protesta de los distintos territorios ante todos estos problemas que hemos estado viendo, sobre todo a la unión de armas y a la obligación de contribuir con tropas y soldados a las guerras. Reaccionan con una rebelión. Realmente se rebelan todos los territorios que no eran puramente Castilla. Tendremos rebeliones en Navarra, rebeliones en Andalucía, en todos los territorios de Aragón, en Rosellón y Cerdaña, que era este territorio de lo que hoy en día es el sur de Francia, pero que los reyes católicos le habían conquistado a los franceses, en Portugal, en Nápoles y en Sicilia, en prácticamente todos los territorios gobernados por los reyes de España. Concretamente va a ser muy importante el caso de Portugal, que que nombra a su propio rey. Va a haber una rebelión en la cual se nombra rey a Juan IV de Braganza, descendiente de los antiguos reyes de Portugal, que finalmente se convierte en rey de Portugal de manera independiente, con lo cual es el momento en el cual se pierde el territorio de Portugal como parte del imperio. Va a ser muy importante también las rebeliones en los territorios del Reino de Aragón, concretamente en Cataluña. El Corpus de Sangre va a ser una una protesta de los campesinos por el pago cada vez mayor de impuestos, la obligación de participar en las guerras de Castilla, además por el hecho de que hubiera soldados en su territorio. España estaba en guerra contra Francia por los territorios del Rosellón y la Cerdaña que hemos visto, con lo cual tenía soldados en la frontera, que es Cataluña. A ningún territorio le gustaba tener soldados porque los soldados tenían que ser alimentados con la comida de los campesinos, normalmente saqueaban, causaban problemas, conflictos y demás, con lo cual hubo grandísimas protestas. Se llama el Corpus de Sangre porque tuvo lugar el día del Corpus Christi. ¿Qué ocurre? Esta rebelión aumentó cada vez más hasta que los propios gobernantes de Cataluña se unieron a los campesinos que se rebelaban y decidieron separarse del Imperio Español. En este momento se convirtió en un territorio verdaderamente independiente, con la circunstancia de que, como no podía hacer frente por sí mismo al Imperio Español, se acabó uniendo a Francia, con lo cual se separó de España para unirse a Francia. Porque Francia va a ser el gran rival en la época, que ya veremos, que ya hemos visto que después va a ganar cada vez más importancia. Aquí vemos al cardenal Richelieu, que era el equivalente a los validos que teníamos en España. Él no era el rey, pero era quien tenía todo el poder en la práctica. Era una persona muy aficionada a la guerra y a dirigir los ejércitos. Aquí le vemos vestido de cardenal, de miembro de la iglesia, pero con armadura, en el sitio de La Rochelle. Con lo cual, las revueltas de 1640 llevan a conspiraciones en Andalucía, Aragón y Navarra, que se quedan en eso, es decir, protestas contra el gobierno, intentos de hacerse con el poder, pero que no triunfan. En Portugal, Juan IV se convierte en rey
gracias en gran medida al apoyo de Francia y de Inglaterra, que eran enemigos de los españoles, con lo cual todo lo que les perjudicase les venía bien. Por ello, fue un éxito. Y Cataluña, con el Corpus de Sangre, se rebela y pasa a estar bajo la soberanía francesa, con lo cual triunfa la rebelión, pero es un éxito discutible, porque de hecho pasan de estar en manos de los reyes de España a estar en manos de los reyes de Francia. Aquí vemos a Luis XIV, el Rey Sol, que va a ser el gran ejemplo de este poderío francés. Va a ser un monarca absoluto, es lo que se conoce como el absolutismo. Es decir, el sistema de gobierno en el cual el rey podía ejercer su poder sin ningún tipo de límites, porque era un rey por la gracia de Dios, nombrado por Dios. Conoce también como el Rey Sol, lo vemos aquí, de hecho disfrazado del Rey Sol, porque era como el astro central en torno al cual giraban todos los nobles y todos los poderes de la corte. Francia va a ir aumentando su poder a base de una serie de tratados que consisten básicamente en que le quita territorios a España. Por ejemplo, en el Tratado de los Pirineos le quitará los territorios del Rosellón y la Cerdaña y territorios en Flandes, es decir, en los Países Bajos españoles. Más tarde, en el Tratado de Nimega, le quitará los territorios del Franco Condado. Aquí vemos cómo va a ir poco a poco expandiendo sus fronteras con diferentes tratados. Va a ser la época de esplendor de Francia, la época de Versalles, de las grandes cortes, de la riqueza, del esplendor absoluto, etc. Vemos aquí el Salón de los Espejos de Versalles, con lo cual pasamos de tener una hegemonía española a una hegemonía francesa. Con la paz de los Pirineos, que era realmente una continuación de la Guerra de los 30 años, es decir, la Guerra de los 30 años termina en 1648, pero España y Francia siguen luchando en su propia guerra, aunque hubiera terminado en otras partes, siguen luchando y no será hasta la paz de los Pirineos que la guerra entre ellos termine. Y va a ser una derrota española. España pierde territorios en los Países Bajos, territorios en el Rin y en el Rosellón y la Cerdaña. Cerdaña, no Cerdeña. Cerdeña es la isla, Cerdaña es al norte de Cataluña, sur de Francia. Y más tarde, con el Tratado de Nimega, perderán el Franco Condado, este territorio al este de Francia, que había sido español hasta el momento. No solamente la política y la economía van a ir mal, sino en general la crisis va a llegar a afectar a todos los aspectos. Así como va a florecer la literatura, es el tiempo del siglo de oro español, es la época de Cervantes, de Quevedo, de Lope de Vega, de Góngora, de Calderón de la Barca, de Vélez de Guevara, de todos los grandes autores de la literatura española y también de pintores como Velázquez, Rivera, Zurbarán, etcétera, Murillo. Social, económica y políticamente va a ser una época de decadencia. La sociedad era fundamentalmente agraria, ya hemos hablado de la importancia de la agricultura y la ganadería, pero crecen cada vez más las ciudades. Y, de hecho, va a haber pérdidas de población, es decir, una crisis demográfica, bien por las propias guerras, que por supuesto suponen muertes, por las hambrunas debido a la crisis económica, por la peste, que afectará a Castilla en esta época, y también por la expulsión de los moriscos. Recordad, los moriscos eran estas personas que eran de origen musulmán, pero se habían convertido al cristianismo, aunque en muchos casos se les acusa de ser musulmanes en secreto.
Había habido problemas, la revuelta de las Alpujarras, se les expulsa de Granada, se les distribuye por el territorio, sobre todo en Aragón, pero en esta época se decide expulsarles directamente de los territorios españoles, con lo cual España, que ya estaba teniendo problemas de población, de pronto se ve con menos población todavía, es decir, menos artesanos, menos campesinos que trabajaban la tierra, con lo cual menos gente que pagaba impuestos, que generaba riqueza, etc. Algunos historiadores dicen que fue una actuación que hizo Felipe III precisamente porque, como él estaba viviendo en un periodo de paz, quería que se le recordase por algo, quería que la historia tuviera recuerdo de él. Y ya que no podía participar en gloriosas campañas militares, decidió que se le recordase como la persona que expulsase a los moriscos de España. En cualquier caso, fue lo que sucedió, se les expulsaría de España y esto en realidad aumentaría la crisis. La peste que afecta a España en el siglo XVII, lo vemos aquí, causó una enorme cantidad de muertos, en este caso en el Hospital de la Sangre, en Sevilla, con lo cual solamente empeoró las cosas, por supuesto. Por ello, hablamos de una crisis demográfica, es decir, de un descenso de la población. Va a haber malas cosechas. En esta época se habla de la pequeña edad de hielo, es decir, un momento en el cual el clima, por las fluctuaciones que tiene el clima de forma natural, se enfría ligeramente. Y aunque esto no es algo para que los seres humanos lo perciban, las plantas sí. Por lo tanto, crecen peor las cosechas, así que hay menos comida. Además, afecta a Castilla la peste, causando una enorme mortalidad. Las guerras suponen pérdida de población, la emigración, fundamentalmente, claro, a América, precisamente para huir de esta mala situación, que va a suponer que cada vez va a haber menos gente en Castilla. Y además la expulsión de los moriscos, con lo cual se pierde población. Y esto en esta época era muy importante, porque hay menos gente para trabajar la tierra, menos gente para trabajar en la industria, en la artesanía, etcétera, menos gente para pagar impuestos, etcétera. Va a unirse a la crisis económica porque las guerras costaban mucho dinero, porque el país estaba endeudado, tuvo que declarar varias veces la bancarrota, por la revolución de los precios que ya habíamos comentado en el tema anterior, que suponía un aumento de precios y un descenso del valor de la moneda, una devaluación. Todo esto va a continuar. De hecho, vemos aquí unas monedas de Castilla que veis que son muy sencillas, serán además muy pequeñas y de muy mala calidad, porque el valor de la moneda se va a ir devaluando. Lo que se veía en esta época para intentar solucionar los problemas económicos es, si están aumentando cada vez más los precios, lo que hacían era quitar la cantidad de oro o de plata que tuvieran las monedas para poder fabricar cada vez más y más y más y más, de forma que hubiera más dinero en circulación. Esto en realidad lo único que conseguía era aumentar la crisis porque no se podían solucionar los problemas. Lo único que conseguían era que el dinero valiera cada vez menos, con lo cual las personas que tuvieran que pagar con él tuvieran menos recursos. Además, los gastos de la corte, de los nobles y del rey, eran un agujero negro para las finanzas del Estado. Es decir, dedicaban unas enormes cantidades de recursos a gastos, fiestas, lujos, coches de caballos, grandes vestidos, banquetes, palacios, etc. En esta época se construye el Palacio del Buen Retiro, cuyos jardines hoy en día son el Retiro, Madrid, pero en realidad se construyó con materiales muy sencillos. No era un Versalles, por ejemplo. De hecho, los franceses lo criticaron mucho. Se burlaron de este palacio diciendo que era un palacio de pobres, hasta tenía un gallinero. Pero en realidad es porque la situación económica española era muy grave. Aún así, van a recibir
a embajadores de todas partes del mundo. Este, por ejemplo, es un embajador ruso. Y van a celebrar grandes fiestas y banquetes, con lo cual estas riquezas se van a ir rápidamente de las manos de España. Si los nobles querían mantener un estilo de vida lujoso y espectacular y había una crisis económica, ¿de dónde van a sacar el dinero? De los impuestos. Si tienen que tener cada vez más gastos, van a aumentar los impuestos, con lo cual la situación de los campesinos va a ser cada vez peor. Además, van a tener que enfrentarse a la competencia de sus enemigos. Ya hemos hablado de las compañías comerciales, la Compañía de las Indias Orientales, por ejemplo, la Compañía de las Indias Occidentales, inglesas u holandesas, este es un barco holandés, que van a suponer que la importancia del comercio español en América va a ser cada vez menor. Recordad que en América se producían materias primas que se traían sobre todo llegaban cantidades de oro y plata, que se traían a España para eh, mantener los gastos del reino. Pero ¿qué ocurre? Otros países que tienen mejor industria, de mejor calidad y más barata, van a empezar a llegar a América, primero de contrabando, luego van a tener que concederles algunos territorios, con lo cual los americanos van a preferir comprar los productos extranjeros, que eran mejores y más baratos, antes que comprar los productos españoles, con lo cual España va a perder cada vez mayor importancia económica. Eh, Además, va a ser uno de los momentos más importantes la edad de oro de la piratería, sobre todo de la piratería en el Mar Caribe, porque seguían llevando estos barcos cargados de riquezas. Por ejemplo, esto es una caja de seguridad, veis los mecanismos por dentro, que cerraban en una caja fuerte con lingotes de plata. Como esto, había decenas de cajas en los galeones que llegaban de América a Europa, con lo cual los piratas van a intentar hacerse con ellos. Y no solamente los piratas, sino también, muy importante, los corsarios. Un corsario y un pirata suelen considerarse lo mismo, pero en realidad no lo son. Un pirata es un ladrón, es un criminal, es una persona que simplemente roba para sobrevivir. O, bueno, roba para conseguir riquezas. El corsario es un empleado, es un trabajador, es una persona contratada por el Estado para robar. Es decir, eh, un país contrata a un corsario para atacar los barcos de sus enemigos. No va a atacar los barcos de su propio país, claro. Los corsarios tenían una licencia y de hecho eran considerados nobles muy importantes. Aquí tenemos a Francis Drake, uno de los corsarios más famosos, que trabajaba para Inglaterra. Inglaterra, que tenía una potencia naval muy importante, va a combatir a sus enemigos, sobre todo a España, a base de corsarios. Este es un documento, una patente de corso, en el cual se le da permiso a una persona para actuar como corsario. Esta es una patente de corso española. España no tuvo muchos corsarios, pero algunos tuvo. Aquí vemos al rey Carlos II, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, etcétera, etcétera, etcétera. Por cuanto concedo permiso a, esto estaba impreso y era para rellenar a mano, al nombre, vecino de donde viviera, para armar en guerra su armada, su ejército, lo que fuera, con tantas toneladas, con tantos cañones, tantos pedreros, que era otro tipo de cañón que lanzaba piedras, y demás armas y municiones correspondientes, hasta el número de tantos hombres de tripulación, al fin de que pueda hacer el corso contra los vasallos del rey de Inglaterra, y con bandera española correr los mares de América sin pasar a los de Europa y apresar todas las embarcaciones propias de los enemigos de mi corona. Es decir, eran una especie de mercenarios. Por ello, la crisis económica. Se van a abandonar las actividades económicas por esta mentalidad rentista que hemos visto. El gran objetivo de las personas era vivir de las rentas. Es decir, se pretendía no tener que trabajar para vivir. De hecho, el trabajo va a ser considerado algo deshonroso. Solamente trabajaban los pobres, los campesinos. Un noble, una persona de sangre noble, nunca trabajaría. Con lo cual,
Cada vez más personas quieren dejar de trabajar. La moneda se devalúa, es decir, pierde su valor. Se desprecia, como hemos dicho, el trabajo manual. De hecho, el rey tuvo que sacar una ley diciendo que el trabajo del campo, la agricultura, no era considerado trabajo, sino era considerado un arte, porque si no nadie iba a querer trabajar el campo. Se aumentan los impuestos para intentar mantener este nivel de gastos. Se mantienen los mayorazgos, recordad el hecho de que las tierras tengan que estar en manos de una persona. ¿Por qué eran importantes los mayorazgos? Porque, como hemos dicho, los nobles no van a aprovechar al 100% la tierra, no lo necesitaban para seguir siendo ricos. Si se hubiera repartido la tierra entre otros campesinos que lo necesitasen, más y más personas hubieran sido capaces de cultivarla, de extraer mayores beneficios, etc. Pero en el caso de los nobles no les interesaba, con lo cual había grandes cantidades de tierra que estaban en manos de muy poca gente y solo unos pequeños grupos de personas se beneficiaban de ellos. Además, los extranjeros van a competir en la manufactura y en la banca. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los reyes católicos y decíamos que, por ejemplo, se vendía la lana al extranjero y los ingleses y holandeses hacían grandes tejidos muy delicados con esa lana y luego se lo vendían a los españoles? Con lo cual España fue perdiendo cada vez más dinero y además fue perdiendo la innovación. No tenía talleres especializados, no tenía artesanos capaces de mantener este nivel de trabajo, con lo cual los productos fabricados en España no eran tan buenos y no podían ser tan baratos, con lo cual no podían competir con los extranjeros. Y lo mismo pasó con el banco. Como además en España el objetivo era hacerse rico y dejar de trabajar, nadie se molestaba en crear bancos. En otros países, en Italia, por ejemplo, en Holanda, en Alemania, las grandes fortunas se convertían en banqueros para seguir aumentando esta fortuna, para conceder préstamos, letras de cambio, etc. Pero en España no. En España se consideraba que eso no era digno, así que no se llevaría a cabo. Y el comercio americano, debido a esta competencia extranjera y a la piratería, va a ir perdiendo cada vez más importancia. Por ello, la gran fuente de riquezas que era América, va a ser cada vez menos valiosa. Finalmente, la sociedad de la época refleja todos estos problemas. Había una serie de grandes nobles que vivían con gran lujo de los impuestos y las rentas que recibían. Había nobles menos importantes a otros niveles, siempre, por supuesto, con ropas extraordinariamente lujosas, siempre con la espada al cinto, algo que marcase que eran nobles. Nunca trabajarían, por supuesto, quizás actuaran como secretarios, miembros de la administración o participaran en el ejército, pero nunca iban a trabajar en un trabajo manual. También, por supuesto, esto afectaba a las mujeres, cuyo lujo iba a ser cada vez más importante, con lo cual los nobles tenían unos grandes gastos a los cuales tenían que hacer. También entre los privilegiados están los religiosos, los miembros de la iglesia, que podían ser tanto el clero regular, es decir, los monjes que seguía una norma, vivían en un monasterio, con lo cual era gente que vivía sin producir un beneficio económico, tenían que ser mantenidos por el resto. O el clero secular que tenía que dar misa, etcétera, eran los sacerdotes. Y muy importante, en esta época va a haber una clase social que eran lo que se conoce como los hidalgos. El hidalgo más famoso del mundo es posiblemente el protagonista del Quijote, pero un hidalgo era una categoría nobiliaria muy importante. Eran nobles. Lo que pasa es que eran nobles pobres, o por lo menos no ricos. Eran personas que eran consideradas de sangre noble, tenían todos los títulos de nobleza, etc. Podían utilizar el don delante del nombre.
podían tener un escudo de armas, podían llevar espada, pero no, no trabajaban y en realidad no tenían grandes riquezas. Esa es la cuestión. El hidalgo podían vivir de las rentas de sus tierras o de sus propiedades, pero desde luego no eran marqueses, no eran duques, no eran grandes de España, no tendrían grandes palacios, etc. Solían ser secretarios, por ejemplo, o notarios, algún tipo de profesión que no implicara un trabajo manual, o participar en la guerra, muy importante, o irse a la conquista de América. Pero no tenían riquezas. En algunos casos incluso podían vivir en la pobreza. Es famoso el caso de el escudero del Lazarillo de Tormes, que era un hidalgo, por lo tanto se negaba a trabajar, pero no tenía apenas para comer. Esta situación no era tan común como aparece en la literatura de la época. En la literatura sí que se habla mucho de estos hidalgos pobres que no tienen para comer, pero en la práctica no eran tantos. Pero existían, desde luego. Y sobre todo era una gran cantidad de población que no trabajaba. Por ejemplo, en el País Vasco y en Navarra existía lo que se conoce como hidalguía universal. Como eran personas que vivían en el norte de España y según eh, la historia de la época nunca habían llegado a ser conquistados por los árabes y fueron ellos los que iniciaron la reconquista, etcétera, se les dio el título de hidalgo a todas las personas, a todos los varones libres de Navarra y el País Vasco, con lo cual ahí oficialmente no trabajaba nadie, porque todos eran hidalgos y no estarían dispuestos a hacer trabajos manuales. Acabarían trabajando personas que no pudieran acceder a esta condición. Y por supuesto las personas del pueblo que van a ser quienes peor lleven esta situación, porque van a tener que pagar impuestos. Esta es otra cuestión importante. Ni los nobles ni los sacerdotes pagaban impuestos. Y esto afecta tanto a los hidalgos, que eran personas que no tenían una gran riqueza, o los sacerdotes de pueblo en realidad podían vivir en una pobreza casi absoluta, pero no pagaban impuestos. Y tampoco los grandes nobles, los grandes del reino, los cardenales, los obispos, los líderes de la iglesia tampoco pagaban impuestos, con lo cual las personas que de verdad tenían dinero no los pagaban. ¿Quiénes los pagaban? Los campesinos. Y en estos momentos va a aumentar, de hecho, la carga de impuestos, con lo cual los pobres van a ser cada vez más pobres, como suele pasar en las circunstancias de crisis. Va a surgir muy importante la figura de lo que se conoce como el pícaro. El pícaro más famoso es Lázaro de Tormes, Lazarillo, que eran jóvenes que tenían que vivir por sus propios medios, con actividades legales o ilegales, para sobrevivir en una sociedad que estaba en una grandísima crisis económica, como se cuenta, por ejemplo, en el Lazarillo. Por lo tanto, teníamos en lo alto de la sociedad una nobleza rentista, es decir, que vivía de las rentas, no producía beneficios. Después, los hidalgos, que van a ejercer cargos públicos, los ayuntamientos, las secretarías, etcétera, irse al ejército o emigrar a América. ¿Os acordáis cuando decíamos que los castellanos llegaron a América y lo que querían era enriquecerse, pero no se iban a poner a trabajar? No iban a trabajar en el campo ni en las minas. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos eran hidalgos y si no estaban dispuestos a trabajar en España, desde luego no iban a trabajar en América. Los burgueses, recordad esta clase media que se dedicaba a la industria, a la artesanía, al comercio, eran muy pocos. En España había muy pocos burgueses y los pocos que había lo que querían era ennoblecerse. Es decir, convertirse en nobles comprando el cargo. Recordad que hemos empezado el tema diciendo que estos cargos se podían comprar. Con lo cual, en cuanto el burgués alcanzaba riqueza suficiente, compraba un título de nobleza, se convertía en noble y dejaba de trabajar para vivir de las rentas. Por eso en España no va a haber una clase de industriales, banqueros, artesanos, comerciantes importantes que permita que España florezca económicamente, que es lo que sí que tuvo, por ejemplo, Holanda, Inglaterra, incluso zonas de Alemania. El clero, es decir, los miembros de la iglesia,
tanto regular como secular. Recordad, el clero regular son los monjes en los monasterios y el clero secular son los sacerdotes, los que dan misa. Y, por supuesto, campesinos, artesanos y comerciantes que van a ver empeorada su situación. Aumentarán los impuestos y aumenta la competencia extranjera, con lo cual cada vez tienen menos riquezas y más gastos. Y esto hace que aumente enormemente la cantidad de mendigos y de pícaros que surcaban las calles, que no tenían nada para mantenerse más que su propio ingenio o la caridad de la población. Con ello hemos terminado este tema, es que era más breve que otros, y dado que se nos está acercando el final de curso y no quiero cargaros de trabajo, las únicas actividades que vamos a hacer va a ser el test del tema 13. Sé que es muy sencillo hacer el test prácticamente al azar y acabar a base de intentos sacando un 10, pero recomendaría que al menos os fijarais en las preguntas, porque va a ser una ayuda para el segundo proyecto que tenemos que hacer. Igual que hemos hecho el primero, para sustituir al segundo examen, haremos un segundo proyecto cuyas instrucciones os pondré en el aula virtual. Así que no dejéis de prestar atención a estas cosas porque lo vais a necesitar para vuestra nota. Muchas gracias por ver el vídeo.